pero que ya viene y que está también de manera implícita en el manifiesto y que está en los manuscritos, son las relaciones sociales. ¿Cómo se definen las relaciones sociales? Son relaciones que luego dirá al final, o que se deducirá al final, son relaciones de producción, ¿vale? Y en relación con las fuerzas de producción. Y aquí hay unas, de la lectura de esto, hay primero su crítica a esa idea de sociedad civil de Hegel, ¿no es cierto? Que esto también estaba en los manuscritos, que viene a ser lo siguiente. Según él, ¿de acuerdo?, del post-hegelianismo hacia atrás, ¿de acuerdo?, parece ser que la filosofía que se hace desde ese momento hacia atrás es una filosofía propositiva. Es decir, Hegel en todo su sistema de las necesidades, que es en el que él ahonda aquí, pero en todo lo que es la sociedad civil, es como, y también como dicen los economistas burgueses, ellos están estableciendo el modo, espérate que lo tengo aquí, ellos definen la economía, dice él, textual, ¿vale? Y lo que él intenta es demostrar, ¿de acuerdo? Y esta es la contribución, de que es en cómo se llevan históricamente y localmente, ¿vale?, circunstancialmente las relaciones sociales a todo nivel, y quien dice relaciones sociales lo dice en todos los sentidos interpersonales, que esto de Hegel no lo negará, pero, y por esa razón, la distribución del texto. La distribución del texto empieza con el capital, ¿de acuerdo?, porque hay que preparar la base teórica. El capital es mercancía, la circulación del capital en general. Luego vendrán dos cuestiones posteriores, que es la propiedad agraria, que ya hemos visto más o menos por dónde irían los tiros en los manuscritos, y el trabajo asalariado, indudablemente. Pero la segunda parte es el Estado y lo que el Estado puede llegar a ser, ¿vale? Y en realidad, cuando se habla de relaciones sociales, de alguna manera se está viendo que son las relaciones no solo interpersonales, sino las relaciones con el Estado y las relaciones de la sociedad con el capital. Es decir, no es que la sociedad es tal cual es porque una teoría ha definido tal como debe ser. La economía, el capital, la economía y todo, los mecanismos de producción, los medios de producción, la producción en sí, no es porque haya un poder dominador, ¿de acuerdo?, que esté diciendo cómo debe ser, sino que lo que él está intentando poner, porque en su época parece ser que no estaba ese feeling, lo que él quiere lo que él quiere dar a entender es que lo que es la sociedad es burguesa, ¿vale?, porque la sociedad ha actuado de manera que se ha generado ese tipo de vida burguesa, ¿vale? No es que sea una vida que digan unos señores que un día aparecieron en el mundo diciendo yo soy burgués, sino que ellos son el resultado de la contingencia histórica. Y 1848, 1859 son un resultado histórico. Por esa razón, en el manifiesto ellos dicen, oye, este comunismo es pa' hoy. Luego ya veremos, porque depende de las relaciones. Y esta es la cuestión materialista, histórica, pura y dura. El tío lo que está queriendo decir aquí es que el hegelianismo que se está respirando en su época, desde esa sociedad civil, es el conjunto de relaciones civiles jurídicas con el Estado, definidas desde arriba hacia abajo, ¿vale? Es decir, explicado todo el hegelianismo como si eso es lo que debiera ser, porque es
un espíritu superior el que está determinando, ¿vale? Por el conocimiento epistemológico, lógico, ontológico, ético y demás, está determinando cómo deben ser llevadas a cabo las relaciones, ¿vale? Eso por el lado de Hegel, pero también hay una crítica brutal a Hobbes y a Rousseau y todos los otros teóricos que, bueno, empiezan el contrato social, la sociedad siempre ha estado así, correcto. Nunca se han determinado por lo que realmente es, sino por todo lo que teóricamente se ha trabajado que debería ser o que debió ser. De un relato del contrato social, que es mítico y que no es un proceso evolutivo. Correcto. Es decir, es lo que aquí se está criticando. Luego vienen todos los escoceses y tal diciendo, todo esto funciona así porque hay un contrato y tal. No, el contrato no es porque alguien lo haya dicho, sino que es el tipo de relación que se está dando. ¿Por qué? Pues porque al burgués le interesa que entre el trabajador y el burgués haya un contrato, ¿verdad? ¿Vale? Porque se supone entonces que el trabajador, dado que suscribió el contrato, ha aceptado las condiciones de opresión. Entonces, el discurso es que es las relaciones sociales tal y como se dan las que definen las formas de la economía. Relaciones humanas que son el sempiterno conflicto histórico de clases, ¿de acuerdo? Por las diferencias de las condiciones materiales de vida que se dan entre las clases. Hay quienes tienen condiciones materiales de vida mejores que otros. Y esto es lo que es la historia. Y es esta historia la que se está produciendo también en su tiempo. De ahí entonces esto nos conduce a la idea de humanidad que él mantiene ahí, esa antropología que él tiene, que es el ser humano el que produce la vida, y esto es del dibujito del otro día, ¿de acuerdo? Es decir, siguiendo estas relaciones de dominación que existen entre los seres humanos, donde uno domina al otro y el otro al de abajo y el de abajo y así sucesivamente, ¿vale? Al final hay un último pringao, y ese pringao es el trabajador, el proletario. Que el proletario lo único que tiene para dominar en esta vida es la naturaleza. Y es a partir de ahí lo que lo va a humanizar progresivamente, o lo que debiera humanizar al ser humano de esto. Por eso dice, la humanidad produce su vida. ¿Cómo produce su vida? A través de las relaciones, relacionándose. Es como él produce la vida. Y lo produce por necesidad. ¿Vale? Pero aquí ya entramos, esto ya es personal, una observación personal, aquí ya entramos, y de aquí cada vez ya no vamos a salir nunca más, ¿vale?, de la necesidad de la supervivencia material, es decir, al economicismo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, se relacionan, sí, pero pueden relacionarse afectivamente, pero en él empieza a verse aquí ya que es por necesidad, es decir, quien dice necesidad, él hasta aquí, de momento, él está diciendo que necesidad implica sin voluntad, es decir, sin un acto voluntario, sino que es por puta necesidad. Que luego en el manifiesto va a poner esto, que es que el proletario es el único que no tiene nada que perder en toda esta cantidad de cosas, porque no tiene nada porque es el más último, allá de... Es el último. Lo que él tiene es lo único que él tiene en posesión, que ni siquiera en propiedad, es su humanidad. Porque es su humanidad la que le da el sudor de la frente, la fuerza de los brazos, ¿vale?, para transformar la naturaleza. Claro, es que... Y fabricar un producto de ello. Ahí es donde yo creo que está la clave, en el sentido de que, claro, mientras no tengas nada que perder, es cuando existe una experiencia o un clima pre-revolucionario. Pero hay una parte, perdón si a lo mejor te salto el en el que me llamó poderosamente la atención ahora que lo volví a leer, que era cuando dice algo así como: de ahí que la humanidad siempre se plantee solo tareas que puede resolver, pues considerándolo más profundamente, siempre hallaremos que la propia tarea solo surge cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen, o cuando menos se halla en proceso de devenir. Es decir,
lo que me llama la atención es que, claro, él dice que, y tú lo has planteado, que tal vez planteaba Marx una inevitable choque revolucionario o un inevitable teoría del colapso, como decía Kautsky, porque eran las circunstancias en las que él vivía, en las que no existía otra salida, en las que no existía otra manera de resolverlo. Pero en el momento en el que se le empieza a lo mejor a inculcar o se le empieza a dotar o se empieza a darle de alguna manera unas condiciones materiales para la resolución del conflicto social, como puede ser el estado de bienestar, se le empieza a dar un cierto bienestar, unas ciertas condiciones materiales al proletariado, a la clase obrera, en la que deja de ser proletariado, deja de ser solamente poseedor de su prole, sino que empieza a adquirir bienes, empieza a adquirir propiedades y empieza a desactivarse revolucionariamente, ¿no? Correcto, pero esa revolución es, y aquí es cuando viene lo que yo decía, esta revolución, es decir, el germen de la revolución o el germen de los impulsos de la revolución vienen dados y están centrados en la necesidad. Exacto. O sea, dicho de otra forma, si empezamos a darle carro, casa, educación, seguridad social y demás, es decir, le amputamos la necesidad, ¿qué hacemos? Lo aplacamos, se acaba, muere la historia. De hecho, él dice, estas relaciones humanas por necesidad, lo dice por ahí, son lo que él llama aquí las relaciones de producción, que son las relaciones genuinamente humanas, ¿vale? Que serán las relaciones de producción las que darán, dada el carácter antagónico que hay entre un patrón y un obrero, ¿de acuerdo? Es ahí cuando se produce la relación. Dicho de otra forma, en la socialdemocracia, si amputamos la necesidad y amputamos el desequilibrio, ya no hay relación. Es simplemente dominio puro y duro, ¿no? Por lo menos no humana. Ahora, él está hablando aquí de 1860. Vamos a poner como fecha doble. ¿Qué es lo que se está dando ahí? Y por eso dice, estas relaciones de producción que devienen de una necesidad humana de relación, es decir, donde hay un pringao que no tiene nada, que lo único que posee es su vida humana y su capacidad de transformación, ¿de acuerdo? Y un patrón. Y toda una serie de patrones, uno detrás de otro, hasta el capital, ¿de acuerdo? Esta relación que lleva implícita esa lucha, porque es la historia en sí misma, la lucha de clases del que puede y del que no puede, del que tiene y del que no tiene, ¿no es cierto? Esto es lo que es la estructura de una sociedad. Una sociedad es en definitiva, lo que aquí se está diciendo, que esto también es de la Anerkennung hegeliana, la sociedad es lucha. Lucha de clases. No existe una sociedad monoclase. ¿Vale? Cuando solo hay una clase, no hay sociedad, habrá otra cosa. Una comunidad, y también aquí hay mucho de esos comunitarismos proudhonianos, esas críticas a ese sectarismo sansimonista, esos zumbaos sansimonistas, ¿no? De momento es lo que tal. Pero esas relaciones de producción y él insiste aquí, de la vida material. Y estas relaciones tienen su elevación, ¿vale? Vale, sí. Y entonces sí, aquí viene, correcto, sí, ahora ya me acuerdo de qué va esto. Vale, sí. Entonces, esta estructura social que es lucha, ¿vale? Es la lucha la que genera la conciencia. La conciencia de la injusticia. La conciencia de la sociedad, la conciencia del ser, la conciencia de la persona, la conciencia obrera. De ahí la frase célebre, no es la conciencia la que determina el ser, sino es el ser social el que determina la conciencia. ¿Vale? Es ese resultado de un ser en lucha histórica, ¿vale? Por esta cuestión de las luchas por el reconocimiento de esas asimetrías y de esas luchas contra la dominación,
¿vale? Es eso lo que determina la realidad de cada sociedad, ¿vale? Y aquí hay que ver que cada sociedad, si vemos que esto ya pasa del materialismo histórico al científico, al poder ver empíricamente qué es lo que está pasando en cada sociedad. Entonces, de aquí yo lo que veo, la contribución, ¿vale? Pivota sobre la piedra, sobre la propiedad privada, se deposita la superestructura, ¿vale? Entonces, lo que hay que ver aquí es que lo que sale de aquí, de este texto, ¿vale? Es llegar y decir, vamos a ver, señores, cojamos París, por ejemplo, de 1922, por decir algo. En París de 1922 nos hemos de preguntar, uno, ¿qué luchas de clases, luchas sociales han ocurrido hasta hoy? Dos, ¿quiénes son las dos clases? ¿En qué estado están las relaciones, ¿vale? De propiedad, de producción, ¿vale? ¿Quiénes son las fuerzas productivas y cómo son las relaciones de producción? ¿Vale? Esto nos va a dar la imagen clara de cómo es su superestructura. Es decir, de cómo es lo jurídico, de cómo es lo político, de cómo es lo macroeconómico, pero también lo artístico y lo religioso. Podemos también asomarnos primero a la superestructura y deducir cómo sería la estructura, ¿vale? Cómo estaría esta estructura social, ¿vale? Esto es lo que él intenta aquí desesperadamente mostrar como método de observación, porque el método hegeliano tenía un problema, que era absolutamente burgués. Y toda la filosofía del derecho de Hegel es la filosofía perfecta burguesa. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y de ahí es que cuando dice, porque cuando cambia la estructura de la sociedad, es decir, cuando cambia esta forma de relacionarse conflictiva por la necesidad, cambia la superestructura. Tú podrás cambiar las leyes, podrás cambiar la política, pero nunca cambiarás el problema. Porque lo que él aquí también insiste por ahí en un trozo es, ojo, lo que cambia la superestructura, es decir, hay una dependencia de la superestructura, por eso es super, de la estructura. Y esa estructura es cómo y en qué términos se están llevando a cabo las relaciones de producción, las relaciones con las fuerzas de producción y cómo es la lucha de clases. Dicho de otra manera, si nos vamos a una sociedad del bienestar, pues bueno, ¿cuál es la superestructura que resulta de esto? Y podemos verlo y termino. El arte, pues bueno, pues tenemos los abstractos, tenemos el tal, Andy Warhol, el no sé qué, la religión, pues a lo mejor no la hemos cargado. La política, pues a lo mejor es el deep state, ¿no? Es decir, que lo que nos ocurre es producto de estas relaciones conflictivas que hay, en términos de clases, en términos del precario de no sé qué, el tal o el cual, el no sé qué, y de que los ricos cada vez son menos, tienen más propiedad, de acuerdo, nosotros estamos más desposeídos, etcétera, etcétera, etcétera. Podría verse. Es decir, el marxismo aquí, y por eso es tan científico, y por eso él termina diciendo, y con esto ya habré terminado, la realidad material humana es la fuerza de Tata, por eso él termina diciendo, y es que ahora, señores, estamos a las puertas del infierno de Dante, cuando dice eso en italiano, que era lo que ponía en la puerta del infierno, ¿no? Y tal, que es en el umbral de las ciencias a las puertas del infierno, ¿vale? Es decir, él aquí está diciendo, yo tengo la base del materialismo histórico, que es la lucha de clases, ¿vale? Que es no son los ideales, sino es la realidad pura y dura, ¿vale? El resultado, la historia
es la realidad pura y dura como el presente, perdón, es la realidad pura y dura como resultado de una historia absolutamente real, ¿vale? Con lo cual dejémonos de idealismos, ¿vale? Pero es que esto tiene que ser además científico. Es decir, nos tiene que permitir valorar y abordar la sociedad tal como es en cada momento y en cada circunstancia. Y las claves que en estos momentos se dan son más o menos estas. Y he terminado. No, has comenzado más bien. Porque ahí es donde vienen todas las preguntas, es donde viene todo el debate que se va a dar luego, entrado siglo XX y hoy siglo XXI, que es un texto muy valioso porque nos pone de presente estos dos lugares. Uno es, bueno, alrededor del tema del ser y la conciencia, si la conciencia viene dada por la sociedad que se da, luego eso tendría que necesariamente decir que no hay forma pues que esta conciencia está determinada, no hay forma de crearla por fuera, no hay forma de... Correcto. No hay forma de que ideológicamente se cambie la conciencia de cierto individuo o no, y eso claro, en siglo XX va a ser bien complejo, porque hay gente que empieza a decir, seguramente la conciencia sí puede ser determinada de otra manera, o sí que podríamos trabajar a punta de ideologías para cambiar la conciencia, uno. Y la segunda pregunta grande del siglo XX que veo yo es el tema de, bueno, todo este diálogo estructura-superestructura que bueno, viene a ser de alguna manera debatido por Gramsci en la cárcel, que es el tema de, no, tal vez la estructura sí determina los regímenes políticos, filosóficos, religiosos, etcétera, pero también puede ser posible, digamos, se plantea hipotéticamente que a través de un mecanismo propagandístico se termine intentando atacar la estructura, que digamos en este Marx de acá y en lo que hemos leído antes, es muy claro que no, es muy claro que tenemos una lucha antagónica, burgués-proletario, muy clara, ¿no? Muy aceite y agua, y que al final va a terminar en esto, no sé hasta qué punto ya es una interpretación mía, pero en este lugar determinista de que en tanto no haya necesidad, el obrero no va a poder ver su conciencia y no va a poder explotar revolucionariamente. Vale, sí. Ahí está. Dice el señorío y la servidumbre. De momento este es más hombre que este. Como el samurái, que dirá Kojev. Kojev dirá, el samurái sí que es hombre porque se le importa una mierda la vida por su honor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando este de aquí, que es el pringao, ¿vale? Descubre que él puede realizarse, hacerse real, porque puede hacerse material de verdad, ¿de acuerdo? Este se va a volver animal en la medida en que se va a volver obeso, concupiscente, va a perder cualquier conexión con el mundo, ¿de acuerdo? Y el auténtico y genuino hombre es este. Bien, entonces, esto es lo primero. Y esto sigue y se mantiene. Esta es la idea básica de todo. Pero esta realidad, y entendida realidad en tanto que lo que es absolutamente real, ¿vale? La concepción es la siguiente. Esto se supone que es una burbuja. La realidad de este pavo es esta burbuja. Pero él solo ve la cara interior de la burbuja. Él no tiene ninguna idea posible de lo que es esto. Solamente desde su propia burbuja, sí que tiene el conocimiento, incluso hasta científico, de la burbuja de
¿Vale? Este puede verle la cara a este, pero este no la ve. Y aquí lo que se está diciendo, y este es el pensamiento que hay ahí, ¿vale? Que no se ha interpretado bien, es que, ojo, lo que aquí pase determinará lo que es esto. Pero es imposible que esto determine lo que aquí pase. ¿En qué sentido? De que la política, la religión, el arte y el no sé qué es simplemente, dicho de otra manera, es el órgano. Pero es lo que aquí pasa es necesidad, es decir, la necesidad hace, el órgano no hace la necesidad. La necesidad hace el órgano. Dicho de otra manera, es lo que aquí está pasando, lo que para él es la realidad, es la necesidad. Lo que para este es su realidad, es la realidad. Es una cuestión de deslateralización. Y el tío este lo tiene muy claro a mi modo de entender. ¿Entiendes? Es decir, para ellos, la realidad de cualquier ser humano en sociedad es la necesidad. Una necesidad de la que no se puede tener conciencia de lo que es en realidad. Por lo tanto, es lo que nos esté pasando a nosotros lo que tiene su aplicación en la realidad. La aplicación normativa, en definitiva. Si ahora empezamos a hablar los tres al mismo tiempo y gritamos y no sé qué y tal, habremos creado una normatividad. Habremos creado una política, habremos creado una ley, esta, de que hablamos todos juntos y no nos escuchamos. Pero si con ello no satisfacemos la necesidad, sino que nos tenemos que callar, aprendemos la norma, y la norma la hace esa necesidad. Y esta es la lógica que está en todo esto. Por lo tanto, la ideología, si vamos a hablar de que hay una ideología que cambia, no es nada más que simplemente la ecuación simple de este señor, ¿de acuerdo? Es así. Cuando estamos hablando de que la ideología va a cambiar cosas, simplemente lo que estamos es complicando la ecuación con un montón de burbujas de cada uno. Entonces, lo que está pasando es que este conjunto de burbujas, porque el siglo XX se hizo más complejo y en el XXI será más complejo, lo único que está ocurriendo aquí es, eso sí, lo mismo que ocurriría en esto. Es decir, todos nosotros nos inventamos una ideología, pero no es que sea la ideología que esté por encima nuestro. Eso no es materialista. Exacto. Porque la base está en el materialismo. Pero claro, eso ahí es donde reside la crítica que él mismo hace a Feuerbach, cuando estuvimos leyendo el otro día de que en realidad Feuerbach tenía una concepción materialista, pero individualizada. Correcto. Es decir, sin tener en cuenta que vive en un entorno en el que está condicionado. Y que correcto. Y esto es, para él, la puta realidad. Y quien dice realidad es materia. Solo hay materia. Y quien admita, y de esta materia, volvemos a repetir, la carcasa vista desde aquí es la superestructura, ¿vale? Y visto desde aquí es la necesidad. ¿De acuerdo? Nada puede alterar esto. Solo lo altera lo que aquí ocurra. Que sea lo que les dé la gana. ¿Vale? Con lo cual,
Porque esto es materia. Porque si llegamos a decir que hay una ideología por aquí, si decimos que hay una ideología por aquí, estamos admitiendo que hay Dios. Hay un Dios superior. No. Somos el puto producto De la ideología. ¿No? No, somos el puto producto de la contingencia. Exacto. Lo que pase será lo que pasará y lo que es. No, sería algo así como que nosotros somos producto de la contingencia, pero a su vez nosotros generamos la contingencia. Pero nosotros también la generamos. Pero la estamos generando aquí dentro. Y estamos cada día, cada minuto, en cada interacción entre nosotros, estamos modificando esto. Con lo cual, científicamente, para conocer la superestructura, tendremos que asomarnos a otra superestructura y deducir cómo sería la nuestra. Que es cuando él dice ahí, ¿vale? De esto de que la relación de evolución de estructura social material, no, de que esto, bueno, no sé dónde lo hice o lo dije yo, no me acuerdo ya, de que si queremos observar una sociedad, vamos a observarla de aquí para acá. Pero en realidad vamos a observarla para conocer la nuestra, porque nosotros no la podemos conocer. Eso es materialismo puro y duro, que es lo que él está aquí reivindicando. Y es lo que hay que entender, ¿no? Es la opinión mía, ¿no? ¡Viva asco! Es decir, es una cuestión lógica. Claro, claro, ¿no? Y es tan lógica que él se esfuerza por hacerlo lógico y hacerlo entendible. Correcto. En cada segundo. Eso. Incluso Feuerbach tiene unas notas al pie que dice, es que no se puede criticar con el estómago vacío. Pone así en una nota al pie, así en manuscrito. Entonces, claro, intenta decir eso. Claro, lo material es lo que al final define todo. Sí, pero... Bueno, pero estamos metidos en un problema grande porque estamos frente a un proletario entre un obrero que no se ve a sí mismo como tal. No se puede ver obrero a sí mismo. Solo se ve obrero en la medida en que las relaciones con la superestructura le están diciendo, tú eres obrero. Le está haciendo ver que es obrero. El obrero nació pobre. Sí. Y va tirando por necesidad. Obrero aquel que solo puede vender su fuerza de trabajo. No tiene ni capital, no tiene tierra, no tiene su fuerza de trabajo, no tiene nada más. Y tiene un problema grande porque el trabajar le gasta energía. Correcto. Entonces necesita alimentarse. Correcto. Bien. Entonces, de alguna manera esta definición es algo ideal porque tampoco es tan real que el obrero, por lo menos contemporáneo, no tenga nada, ¿no? En la medida de lo que hablamos. El obrero contemporáneo tiene algo más. Tiene sus cosas. Tiene algo más, correcto. Pero seguirá siendo obrero porque el obrero es en la medida en que se le dice que es obrero. Su autoconsciencia no es de obrero. A no ser que él se vea y se reconozca recíprocamente con otros obreros. Sí, es decir, creamos la clase. Bien, pero eso lo decía era porque siguiendo a Gramsci y su lectura, el tema de él es que hay una diferencia grande entre obrero y campesino, que el campesino tiene su producción ahí y él, bueno, pero también se le enajena. Pero para Gramsci sí culturalmente eran dos sujetos diferentes, claro, el obrero y el campesino. Claro, pero porque él parte de una... Ha pasado muchas cosas desde que se hace el análisis de Marx hasta que hace el análisis de Gramsci. Aquí volvemos a la discusión de siempre, y es que por medio está la Segunda Internacional, con todos los autores que hacen un análisis muy mecanicista de esta interpretación, etc. Para entender eso, el problema, que por eso insisto tanto en el tema del empleo de las palabras, de cómo se traduce al alemán y todo esto, es que claro,
no es una relación unidireccional de que la economía condicione solamente el proceso social, político e intelectual, sino que es una cosa que se va alimentándose, ¿no? Que va, es decir, siguiendo además la lógica, si hacemos una lectura de lo que significa el significado de determinar como vestimen y no como una relación recíproca, no tiene ningún puto sentido esa frase en ese texto. Porque lo que yo estoy intentando entender es que es un poco lo que va explicando a lo largo de todo esto, es que si el antiguo régimen tiene unas condiciones económicas, feudalismo, ¿no? Centralismo económico, ¿no? Centralismo económico. Económico, que es el mercantilismo. Correcto. ¿No? Mercantilismo, con aquí una M. Que si religiosidad, ¿cómo es? El despotismo ilustrado, ¿no? Eso da lugar a que todo esto hay una acumulación de riqueza que va dando lugar, todas estas políticas y tal, va dando lugar allá a una burguesía con un sistema de antiguo régimen que ya es incompatible y eso hace que a su vez se transformen las estructuras del Estado. A su vez el despotismo ilustrado va pasando al parlamentarismo. La religión va condicionándose y por el tema del desarrollo de la economía, el Estado y el Parlamento va dando lugar a su vez a un Estado laico, pero a su vez eso está dando lugar al surgimiento de un proletariado con nuevas contradicciones, con un Estado ya que es burgués pero que no puede atender al proletariado, el Parlamento no atiende al proletariado tampoco y vemos que eso va evolucionando al estado de bienestar. Esto va pasando del sistema parlamentario de representación uninominal a un sistema de partidos de masas, etc. O sea que se va como haciendo una rueda. La economía es una economía ya no burguesa de libre mercado bestia, sino que es una economía de intervención estatal en la que se hacen políticas públicas, etc. Si se hace esa lectura desde aquí, tiene todo el puto sentido lo que está intentando explicar, que era un poco lo que tú comentabas. Pero, claro, la lectura esta tan mecanicista y tan pétrea que se realiza desde la Segunda Internacional y que no se tiene en cuenta, es que esta lectura es solamente aplicada a un esquema concreto, casi desde el punto de vista universalizable, que es en el caso del Reino Unido. En cambio, no se tiene en cuenta, por ejemplo, qué es lo que pasa con el campesinado, qué es lo que pasa con el sur de Europa, que tiene otro sistema religioso, otro sistema político, otras tradiciones, otra cultura. De hecho, claro, una de las cosas curiosas es que, claro, si él predecía que donde se estaban dando la acumulación de contradicciones, lo que luego Althusser llamaría sobredeterminación, en un principio se tenía que dar en el Reino Unido, pero se da cuenta de que el parlamentarismo ha evolucionado a un sistema de partidos de masas donde ya va absorbiendo al proletariado y tal, y dice, vale, ahí ya tenemos la batalla perdida, eso ha evolucionado a un nivel en el que ya no podemos atender una revolución. Y piensan en Alemania. Y en Alemania hay otros motivos, otras cosas que pasan, que es que no hay una burguesía poderosa, pero el Estado tiene un poder de intervención que ha sido capaz de absorber al proletariado. Muy bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y lo mismo ha pasado con Italia. Claro, yo creo que Gramsci en eso hizo muy bien porque creo que aclaró este aspecto y quitó de en medio toda esa lectura tan pétrea, tan rígida y tan automática de las relaciones de esto, y me quedo sin respiración. No, excelente. Claro. Y hace mucho sentido ahí, pero lo que está planteando también era el tema de que subjetivamente hay un proletario que se queda en necesidad porque el mismo Marx lo dice, se queda sin el producto que estaba trabajando en la naturaleza, se le enajena su propio producto, pero de alguna manera el campesino tiene su parcela, puede que no sea de él, puede que sea una parcela de un terrateniente, pero él sí que se va a quedar con unos productos que no lo van a dejar llegar a un estado absoluto de necesidad.
contrario al proletario, porque el proletario ya no puede ir a comer lo que está produciendo la fábrica X en Torino de los carros Fiat italianos o lo que sea. Y bueno, si estamos hablando que esa necesidad, ¿no? Ese lugar de supervivencia es lo que va a definir esta partición antagónica de clases. Al revisar el sujeto, por ejemplo, campesino, sí que se abre un vacío, ¿no? Y claro, bueno, y ahí volvemos entonces a esto, que claro, hay un marxismo que se está trabajando desde un solo lugar y desde un lugar frío, y hay otro que viene a, bueno, intentar buscar salida de por qué no está pasando, entre otras porque se teorizaba que entonces estaba en necesidad y iba a llevar a una revolución determinista, ¿no? Porque el obrero al final se iba a encontrar en la fábrica y se iba a encontrar en unas condiciones y iba a tirar abajo el burgués por pura necesidad de alimentarse, etcétera, pero no pasó, sino que en otros lugares fue que empezó a pasar el descontento popular para llegar a tumbar a protoburguesías que ni siquiera están tan consolidadas como las que estaban en Alemania o en mismo Inglaterra. Que, por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra además es muy curioso, y eso yo creo que fue una variable con la que no contaba Marx, que era que estaba Robert Owen y toda la influencia que eso llevaba. Robert Owen era un burgués que lo único que quería era absorber la lógica del capitalismo, pero que los pobres también pudieran tener acceso al capitalismo. Entonces, claro, en realidad él es, y yo pienso que es el padre real de la socialdemocracia, al final. Claro, cuando pasa todo el tema del marxismo y tal, al final el tradeunionismo y todo esto que tiene lugar allí, lo que en realidad es resultado, es producto de todo ese proceso evolutivo que se había dado en Inglaterra con Robert Owen y que sigue esa misma tradición. Y por eso allí no podía tener ya lugar una revolución de ese calibre, porque por una parte, la clase obrera había ya adoptado la tradición owenista de decir, oye, en lugar de una revolución, yo creo que si vamos de buenas y le decimos a los patrones, le decimos a los representantes del Parlamento, súbanme el salario, mejoranme las condiciones de vida, darnos representación en el Parlamento, yo creo que lo harán. Y lo mismo pasaba con los parlamentarios, que decían, oye, yo creo que a nosotros lo que nos conviene es que estos se tranquilicen un poquito, les damos una parcela de poder, mejoramos un poco sus condiciones y que entren al hilo. Y yo creo que así es como se ha ido despolitizando un poco este antagonismo. Correcto. Así empieza la democracia real. La democracia real entra en eso. Hay un sir o un sir no sé quién, ¿vale? El Parlamento tenían los lores, ¿no es cierto? Y los comunes. Pero los comunes eran potentados burgueses. Al pueblo que le den por culo, porque esto solamente era un parlamento solamente para sus intereses. Pero es en esta época, con todos estos movimientos que surgen, el cartismo, todos estos movimientos que surgen, que dicen, oh, algunos parlamentarios, y hay un sir no sé qué, que no me acuerdo, que dicen, si cogemos a las masas, ¿vale? Ejercemos presión, una presión que te cagas. Y esto es lo que da paso a que realmente se hable de una democracia real, ¿no? De que sean estos huevones que de alguna manera, a través de ellos, como representantes de su voluntad, influyan en el Parlamento. Y esto es la democracia de hoy, ¿eh? O sea, esto viene de ahí. De hecho, Hobsbawm lo decía muy bien en un libro que escribió, Revolucionario, de hecho se llamaba, en el que una de las cosas para cerrar uno de los capítulos era algo así como: la revolución se resume al final en que si te cierran todas las puertas, tú acabas saliendo por una ventana. Entonces, el juego este que se trae, todo el desarrollo de lo que ha pasado con el parlamentarismo británico y tal, es básicamente abrir alguna puerta para evitar que se tenga que salir por la ventana. ¿Sabes? Y claro. Y el mismo Hobsbawm también en el que recogieron de Cambiar el Mundo, cuando hace el análisis del premarxismo, igual también se va a todo esto que está pasando en Inglaterra y pone a Engels con un papel muy importante porque es el que le da a Marx todo el conocimiento de lo que está pasando en Inglaterra, bueno, o lo ayuda a acercarse más. Sí, pero igual, claro, es que todo este rollo de las subjetividades donde se pegan
los pensadores siglo XX para intentar abrir campo de qué es lo que estaba pasando políticamente, porque de alguna manera Europa, bueno, con su relación con Rusia revolucionaria, empieza a quedarse sin discurso, ¿no? Y los partidos comunistas europeos, pues, en sociedades de bienestar, en sociedades ricas, etcétera, pues, a donde se quedan sin un sujeto revolucionario y hacia dónde tiran los partidos comunistas. Y por el otro lado, pues, con todo el proceso de stalinización en Rusia, etcétera, en qué lugar estamos, ¿no? Y surgen otros sujetos así como, o bueno, se empiezan a estudiar otros sujetos así como el campesino en su momento de Gramsci, como el sujeto estudiante, el sujeto mujer, el sujeto negro, el sujeto indígena, etcétera. Y obviamente aquí hay mucho, en Marx hay mucho de idealismo romántico burgués, por entender que el mundo eran tan solo dos clases, proletarios y burgueses, ¿no? Pero también es normal porque tampoco se le puede pedir demasiado más. O sea, yo lo que veo aquí de la contribución, que más o menos me estuve mirando partes de los Camilus, para mí, yo lo entendería esto, yo lo hubiera recibido si me tocara a mí, o yo lo recibiría como esto. Es una metodología de observación del fenómeno social. De cómo es la superestructura, de cómo se ve, de cómo podemos deducir una superestructura a partir de las observaciones de cómo están ocurriendo las cuestiones por dentro. Observaciones que entre otras van a cambiar el mundo porque, o sea, no se podría entender una institución como la Iglesia Católica sin un proceso económico como el proceso del feudalismo, ¿sí? Y lo que está pasando y cómo resultan agarrando poderes del mismo sistema de producción y etcétera. Sí, entonces como método de análisis científico-social es excelente, claro, pero también a la hora de teorizar más allá de lo que podía haber también empieza a colgarse. Correcto, ahí hay que empezar a hacer también, para mantener la misma metodología, hay que empezar a hacer, por supuesto, seccionar bastante más todas estas individualidades. Mujeres, proletarios, ¿qué es asalariados? Hombre, el director general de la multinacional también es un asalariado, ¿no? Y el becario, esto es menos que un asalariado, es decir, empieza a complicarse mucho más. Y obviamente, quizá, no lo sé, esto ya para otra gente, esto no conozco quién, pero bueno, quizás sí que haya ya estos estudios mucho más en base a este principio metodológico que él monta aquí, haya teorías mucho más... No, pues en eso vamos, ¿no? Porque el tema tampoco es, pues ya que estamos haciendo lo material, pues es volver a lo material, que es lo que es. Pero sí, obviamente hay que tener claro, y aquí sí que hay mucho de perversión en la interpretación del texto de Marx, es que la insistencia suya de ver las cosas materialistamente. Hombre, es que en esa época era una revolución, prácticamente. Pero ese materialismo se ha ido suavizando y ya va teniendo cositas no materialistas. Y el secreto está en el materialismo. Claro, pero ahí, porque eso lo estoy tratando ahora, se da una paradoja. Y es, me he estado leyendo a Damasio, un neurobiólogo. Básicamente escribió lo del error de Descartes, y en el que, a través de un estudio científico, verifica que todas las experiencias, todo lo que nosotros recogemos y tal, al final también forma parte de nuestro juicio racional. Obviamente. Entonces, claro, ahí se da una paradoja. Y es que, claro, si tenemos en cuenta de que esto ya lo hemos tratado varias veces, si la realidad como tal no la podemos ver de una manera objetiva, en el sentido de que todo lo que se nos viene, cada uno de nosotros lo va a interpretar subjetivamente, la realidad material que Marx analiza
nunca se nos va a presentar como tal, por lo tanto va a haber ahí un choque de diferencias. Por eso, pero es que él no nos está hablando, no nos está relatando la realidad material, sino que nos está diciendo precisamente eso, ¿vale? Que la materia, la realidad, es una cosa. Nosotros somos materia, ¿vale? Pero no le preguntes, dicho de otra manera, no le preguntes al armario el qué es, porque él no lo puede saber. Porque él es el armario, ¿no? Es decir, nosotros somos materia y punto. Es decir, vivimos en una burbuja, pero no hay nadie que vea esa burbuja por fuera. Totalmente. O, dicho de otra manera, nosotros estamos dentro del edificio. No podemos saber cómo es. Podemos entonces aquí hacer esfuerzos de mirar por la ventana la pared de allá y decir, ah, pues esta podría ser parecida, y así sucesivamente, ¿no? O deducir, hombre, allá hay otro edificio con otros huevones, este podría ser, pero nunca sabremos esto. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero esa es la esencia del materialismo, el ser matérico. El dejarse, y aquí viene la crítica a Feuerbach y a todo el idealismo, el decir, no, tranquilo, que yo soy tan bueno y tan chulo, que yo me salgo de mí porque soy tal, me miro y me digo, yo soy esa. No. Amigo, sé por dónde vas ya. Yo soy el resultado de esas circunstancias mías. Y el conocimiento que yo tenga de ellas, ¿vale? Para conocerme yo a ellas, ¿vale? Es cuando yo tengo que ver cómo están mis relaciones con los demás, ¿de acuerdo? Cómo he llegado a unas leyes, a una economía. Es decir, dicho de otra manera, ¿por qué putas hoy estamos en una economía burguesa en 1850? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Esto es lo que a mí me da las esperanzas entonces de que en unos años pueda haber una revolución, porque podamos cambiar esa realidad. Pero antes de cambiar esa realidad hemos de admitir que estamos dentro del edificio y no tenemos ni puta idea de cómo es el edificio. Era lo que discutíamos el otro día con el chaval que estamos puestos en el tema, ¿no? Al final lo acabamos metaforizando como que estamos metidos en un lodo. ¿Cómo hacemos para salir del lodo? ¿Cómo hacemos para salir de...? Es decir, si nosotros nos hemos educado, nos hemos criado, nos hemos alimentado de una sociedad, cristiana, capitalista, etcétera, ¿cómo nos salimos de todo eso? Es que ya ni siquiera es capitalista, es neoliberal, hija del gobierno de sistemas financieros y ya ni siquiera humanos, sino puramente financieros. ¿Cómo salir de ahí? Claro, ¿cómo puedo hacer que la gente que ha absorbido toda esa cultura salga de esa cultura y se desapegue, ¿no? Porque esa gente es, en tanto que sea, es eso. Exacto. Es ese producto de esto. Es decir, mi madre. Por cierto, ¿cómo está tu madre? Esto es uno de tantos de sus achaques. Va al médico. Tranquila, señora. Usted lo que tiene es espondilitis artrósica. Menos mal. Ya está, ya es. Es decir, el sentimiento de mi materia, yo en tanto que ente matérico, puro y duro, soy ese dolor. Y es en el momento en que me dicen, es. Porque le pongo nombre, lo saco de mí y lo convierto en objeto de mi estudio. E incluso hasta lo cosifico, si quiero. Con lo cual yo me puedo separar. Es decir, cuando yo me digan, es que tú estás en un edificio de hormigón, ya es, ya me lo has convertido en objeto. Por lo tanto, esto es lo que nos pasa
a nosotros en el sentido de que somos hijos, somos judeocristianos, somos un producto judeocristiano de cojones, etcétera, etcétera. Hasta que no nos digan esto es. Y esto puede ocurrirnos, por ejemplo, cuando venimos de Sudaquilandia, ¿de acuerdo? Y nos dicen, es que el europeo es hostia. Me lo voy a pillar. Es que vosotros los sudacas Sí, claro. sois esto. Ya lo soy. Con lo cual lo puedo superar. Pero hay algo en la humanidad que no podremos hacer. Y esto también está aquí implícito. Y es la humanidad. Esta humanidad, ¿vale? Esta humanidad, o sea, el universal, estamos metidos en ese universal. Es decir, esto de aquí puede ser un apartamento de estudiantes, puede ser una ciudad, puede ser un país o puede ser la humanidad entera. Todo está ocurriendo aquí. Eso es Hegel puro y duro, ¿no? Correcto. O sea, este tío es eso, no está diciendo nada de lo contrario. Todo está aquí metido. Por lo tanto, hay una humanidad que hasta que no venga un marciano y nos diga, es que sois gilipollas, ¿me explico? Hasta que no venga un marciano y nos lo diga, hay una parte que no podremos cambiar. Y respecto de esta emancipación, respecto de este cambio de sociedad, lo que está ocurriendo es que el planeta entero se está unificando, se está homogeneizando, Universalizando. se está haciendo cada vez más universal, con lo cual ya no hay tutía para una revolución. Porque ¿por qué pasó la revolución rusa y no la alemana? Porque la alemana estaba con el dolor y fue el ruso el que le dijo, vosotros lo que tenéis es espondilitis artrósica. Y ellos lo hicieron y fue ahí cuando se vio la revolución. ¿Me explico? Y fue esto lo que permitió y lo que condujo a que se pensara en otros términos la revolución y se intente y se siga haciendo la revolución. ¿Me explico? Porque hubo un antagónico, salió otro agente de escena. ¿Me explico? Es esta lógica que hay en todo esto. Pero obviamente, y termino, si el planeta acaba bebiendo, decidiendo, el único dilema que tiene es si Pepsi o Coca-Cola, si todos los 7.500 millones solo terminan decidiendo, olvídate. Ya no habrá posibilidad de la... Sí, aunque sin embargo esta gente ya estaba pensando que el capital, en la medida que no tenía fronteras, terminaría acumulándose en unos lugares muy pequeños. En el último eslabón de la cadena. Que la lucha igual, si no se internacionalizaba, no se podría llegar a la revolución. Eso ya está en Marx. O sea, el tema del proletarios unidos, proletarios del mundo unidos, es un llamado global, no es un tema ni siquiera europeo, es del mundo. Y no sé, esto también estaba leyendo a Bertrand Russell, que el hombre dice que si no se hace a nivel global una revolución no se puede hacer nada, y que de hecho la primera nación que tiene que hacerse la revolución es en Estados Unidos, en tanto que es la más poderosa y en tanto que es la que va a hacer que otros movimientos revolucionarios alrededor del mundo no se den. Esa misma frase te lo compra tanto un Nazbol que te lo Claro, compra claro, pero... Porque es verdad. Sí, pero bueno, eso pone el tío, no sé si... Pues eso queda como para el debate, y de hecho es así la frase que pone. Pero... Entonces, de alguna manera ya se estaban dando cuenta que esta lucha sí que se podía, y de hecho se debía hacer global, y de resistencia global, y de un sujeto universal. Pero aquí hay una... Pero ahí yo creo que también vuelve a pecarse en este idealismo dentro del marxismo. Tan en universalizar un sujeto único proletario como en intentarlo llevar a nivel global. No porque sé si la me revolución la hace solamente. Pero si la hace la revolución en estos términos, la hace contra este. Este está ejerciendo una dominación, con lo cual la revolución es subvertir el orden de la dominación. Pero si este muere o desaparece,
en el sentido de que la brecha salarial se reduce, como en la socialdemocracia, el bienestar, ya somos, o sea, ya no, ya no. Por eso hay una parte de verdad, no del todo, obviamente, pero una parte de verdad sí que hay en la cuñadez esta que se suele decir de muy comunista y todo lo que tú quieras, pero tienes un iPhone. En el sentido de que, en realidad, ¿cómo le vas a hablar de una revolución o de una transformación profunda de la economía a una persona que está muy a gusto con su trabajo, con su casa, con su tal? Entonces es como, yo estoy bien, ¿por qué hay que cambiar esto? ¿Por qué hay que hacer una revolución? ¿Qué sentido tiene una revolución? Y fuera de eso, en un mundo que te permite muchas otras comodidades, porque es que hasta el que quiera pasear en yate puede rentarlo un domingo y ya paseó en yate y ya el hombre es... Claro. Ahora bien, aquí hay una cuestión, que esto es un problema del marxismo. No es un problema del marxismo, sino de que el tipo es un tipo muy inteligente, muy interesante de 1850, nada más. ¿Me explico? No hay que pedirle más, ¿de acuerdo? Que ya suficiente No hay eso. que pedirle Marx. Pero los problemas que hay en esa época para estos son crematísticos, son materiales, son de comida, de supervivencia. Esta revolución por la necesidad, con iPhones con no sé qué a $10, con calefacción, no será. ¿Quiénes son las revoluciones de hoy? La feminista, que está en una situación de dominación, pero ya no económica. Que es ya la esfera cultural. En lo cultural, en lo afectivo, los LGTBI, bueno, es según una quién revolución diría, del amor. según quién también sería económica, en tanto que son esclavizadas en ciertos trabajos domésticos, ganan menos, etcétera. No sé, según quién diría. Sí, pero no se hace una lectura de clase de eso, en realidad, es una lectura... Bueno, no, según quién, porque hay unas feministas Braidotti y eso es lo que dicen. Esto también es una lucha de clase en tanto que esto. No, es así, bienvenido, pero me refiero a que al final no deja de ser una preocupación cultural en el sentido de que cuando se está hablando de feminismo sui generis, estás viendo que ayer mismo vi un spot electoral del Partido Popular con mujeres reivindicando el feminismo, y yo digo, ¿dónde está entonces el frente de lucha? Claro, entonces de alguna manera en sociedades que no hay este problema de necesidad y no hay este problema material, igual vemos que sí hay unas ciertas necesidades humanas de liberación y de soltar otras dominaciones que pueden haber que no necesariamente son materiales. Correcto. Aún a pesar de que se acepta que la necesidad material es la necesidad por antonomasia, digamos. En una sociedad que haya necesidad material, de hambre digo, porque esa va a ser hay la dos lucha. tipos al menos. Hegel tiene 7 tipos de necesidad, pero se pueden resumir en 2. La Notwendigkeit, que es la necesidad lógica, y entre ellos está comer. Y Lógico. luego está la subjetiva. Es decir, es aquí donde está, porque esto Ya está satisfecho. bastante bien. Y si metemos una renta garantida de no sé cómo se llame, que todo el mundo tenga su subsistencia de esto, vendrán enormes revoluciones de carácter subjetivo, indudablemente. Pero esa revolución no será nunca de carácter económico, sino que serán revoluciones a nivel cultural. Cultural, emotivo, artístico, lo que tú quieras. Sí, a nivel de sujeto, incluso lo mismo que pasaría, se puede analizar bajo este esquema hegeliano que no trabaja, pero una revolución como la misma que sucede acá, ¿no? Que es gente que empieza a reivindicar su identidad nacional, por ejemplo. ¿No? O sea, no hay más necesidad económica, estamos bien, estamos en una gran clase media que no sufre. ¿Qué hacemos ahora? Reivindiquemos otros lugares. Entremos ya, olvidémonos del problema económico que en 1850 obviamente era muy grande. Pero pensemos en las cuestiones nacionales. Es decir, ocurren cosas aquí dentro, ¿vale?, que van a condicionar de alguna manera, ¿vale?, la superestructura, la cual hoy es
un poco rígida, pero la revolución es la energía, la entropía que se produce en la sociedad, la que modifica la superestructura. Es lo que ocurre aquí. ¿Cómo se lleve a cabo? Cuán enérgico sea, cuánta energía libere, lo que modifica las leyes, el no sé qué, el Estado, el tal, lo que tú quieres. Y es cultural. Es religioso, lo que te dé la gana. Pero lo económico, esto lo solucionamos rápido. Claro, el problema es que en Marx, por lo menos hasta este momento, el modo de producción, la vida material, condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Correcto. Entonces, por lo menos hasta este momento en Marx, estas otras revoluciones subjetivas no se van a dar. Correcto. O no se pueden trabajar por sí solas. Es que la entropía hasta que aquí no se genere se trabaje también adentro. Tendrá su fundamento, porque primero viene la lógica, Es decir, si aquí todos pasan hambre, unos pasan hambre y otros no, hay una entropía, Si aquí ninguno pasa hambre, ¿de acuerdo? Habrá, pero también forma parte de la economía, porque es la necesidad lógica. En el momento en que el cambio climático, por mucha plata que tengamos todos, acá deja de haber trigo, pan, esto modificará el resto. Es decir, no, lo económico, la supervivencia material es una necesidad lógica. Lo interesante de eso es que hemos sufrido una crisis económica y, sin embargo, las soluciones, en este caso que se ha intentado dar a esa crisis económica, no ha sido una solución económica. Han sido soluciones superestructurales siempre. O ha sido bien una crítica, la independencia, o bien ha sido salirse de la Unión Europea, o bien ha sido el ascenso de la extrema derecha, o ha sido la culpa de los gays, de las lesbianas, de los inmigrantes, etc. Pero no se ha tocado para nada. Y yo creo que ahí es donde está el misterio. Y cómo es posible que en una crisis económica, que es donde se supone que es donde se giraría toda esa rueda y donde se evidencian las carencias materiales de la población, sin embargo ahora no se ha tocado, no se toca para nada ese tema, no se llega nunca a la necesidad lógica. Claro, pero es que, digamos, todo este trabajo, y más el trabajo económico, ¿quién lo tiene que mirar? Pues digamos los economistas, pero al final vemos que la ciencia económica está sometida a una forma de pensamiento que es natural al mundo en el que vivimos. Y luego entonces haría que los filósofos entráramos a mirar todo el tema económico y cómo mover la cosa, y eso yo creo que es un trabajo que igual no se ha hecho, que Marx empieza aquí a trabajar, pero obviamente, pero de hecho, que hacia allá es que tendríamos que mirar, porque luego, claro, él empieza a mirar todo, mercancía, capital, qué es lo que está pasando dentro de este mundo económico, pero nosotros no llegamos allá tampoco. Claro. Y los pocos ejemplos que hemos tenido igual de intentar cambiar esto, igual han sido ejemplos que atacan superestructuralmente, porque son cambios de regímenes jurídicos, cambios de regímenes políticos, cambio de esto, pero económicamente no se ha podido dar la vuelta a la cosa, ni siquiera la misma URSS pudo cambiar eso de esta forma. Quedándonos y en el materialismo y tal. Porque cambiar la economía no es cambiar los modos económicos, es cambiar la realidad de cada individuo. Dicho de otra manera, y aquí sí que desde arriba hacia abajo se ha intentado modificar esto, se ha ido en contra de los postulados de Marx. ¿Cómo? Con una palabra que se llama austeridad. Auschwitz. Esa austeridad es la que viene desde arriba impuesta. Es decir, es un intento desde arriba de cambiar la estructura de las relaciones. Por ejemplo, yo hoy no he venido a relacionarme con mis amigos en coche.
porque desde arriba se me está intentando cambiar mi conducta para venir en bicicleta. Y mis relaciones van a cambiar porque viniendo en bicicleta vengo mamado y no quiero hablar con mis amigos. Es decir, estoy haciendo un de esto. Pero es decir, este es el intento. Pero no, y esto lo dice también el liberalismo, mientras esto no cambie por voluntad propia, admita y asuma de que cambiando él modificará en cierta forma el cambio de este, que el cual de rebote a este y así sucesivamente, no cambiará el todo. Es decir, de la superestructura puede haber intentos. Desde el gobierno nos pueden decir cosas, pero, o mejor dicho, se nos puede poner una ley, pero podemos no obedecerla. ¿Por qué? Porque necesita esa ley, necesita su legitimidad. Y la legitimidad viene de abajo. La legitimidad debe tener una validez. ¿Me explico? La austeridad, ¿vale? En Grecia se la pasaron por el forro. Es decir, cortaron el dinero, pero la gente hizo lo que pudo. ¿Me explico? Serán los ricos, los que están aquí más cerca, los que se verán más o menos afectados. Pero el que realmente hace, en términos marxianos, puede que pero el que realmente hace la sociedad, el que se relaciona, ¿vale? Por necesidad, ¿de acuerdo? Ese es el que genera genuinamente el conjunto social. El que está aquí arriba, pues bueno, este es un hijo de puta que vive bien, pero es aquí. Y este es el proletario, es el ciudadano. Por lo tanto, ya no lo llamemos proletario, llamémoslo trabajador o yo qué sé. El que no es uno de estos, ya le pondré uno. El que no es uno de estos. Pero esto es aquí. Dicho de otra manera, la puta democracia es la única que puede cambiar las cosas. Pese a que hay tensiones, obviamente. ¿No? Y es más o menos lo que está en el pavo este aquí. Es esa idea que él tiene de, hostia puta, es que puede haber un mundo justo. Pero ese mundo justo, y esto es aquí lo que yo critico de los buenismos, de los izquierdismos de hoy en día, ¿vale? Es que son buenismos de aquí para acá. No. Es aquí en el seno de esto, en la puta necesidad, en la lucha, en el tal y en el cual, donde realmente está la libertad y la justicia. Voy a decir dos cosas de eso, y es que totalmente de acuerdo con la línea que tú decías. Engels, como siempre, pues una vez ya que había fallecido, más salía la respuesta de Marx para aclarar algunas cosas, y como siempre, pues al final incluso la jodía más todavía en lugar de arreglar las cosas. Pero hay una parte que es muy clarificadora, que siempre lo digo, y que de hecho en la carta esta de José Bloch lo dice claramente, que es que, claro, ellos como punto de partida de estudio, efectivamente había una relación entre las relaciones de producción, los modos de producción y la superestructura. Pero dice, no solamente la única, lo que pasa es que nosotros nos hemos centrado en eso. Entonces, con esa respuesta habría un amplio abanico de posibilidades de estudio de todo lo que se podía observar. El problema es que, claro, la lectura que siempre se ha hecho ha sido economicista, porque lo que ha salido a publicar de Marx y que se ha hecho más célebre, sobre todo en los primeros años después de Marx, ha sido la parte económica, todo esto. O sea, la contribución, el capital, los Grundrisse y todo esto. Pero es que, por ejemplo, la ideología alemana, como vimos el otro día, con los manuscritos, es que no los dieron a conocer hasta 1932. Que ahí es donde estaba ya Gramsci. O sea,
todo lo que es la profundidad y la comprensión de una lógica totalmente diferente, que no sea tan determinista, se vio mucho más tarde. Y contigo, con lo que tú comentabas de... ¿qué era? Lo del tema de la burguesía. Eso, el buenismo. Hay un artículo muy bueno que leí de... Buenísimo. Muy buenísimo. Un artículo buenísimo que leí muy de bueno. buenismo. Que leí de Harvard, la revista de Harvard, sobre un estudio sociológico que hicieron entrevistando, la entrevista formal a varios objetos, o sea, varios sujetos de estudio, para investigar acerca de por qué votaron a Donald Trump y tal. Y básicamente uno de los motivos que es más claro y más evidente es una aversión al elitismo a tope, pero no una aversión al elitismo en el sentido de aversión a los ricos o a los poderosos, no, eso en todo caso más bien es al contrario, estaban de acuerdo y asumían esas reglas de juego del capitalismo. Las reglas de juego del capitalismo es tú ganas o tú pierdes. Si tú sabes cómo van estas reglas y has jugado bien tus cartas, acabarás como Donald Trump y serás un triunfador. Y yo me acepto esas reglas de juego, considero a Trump un triunfador y yo quiero seguir con sus mismas reglas de juego. Sin embargo, y aquí es lo interesante, con quienes sentían aversión era precisamente con esa élite intelectual que había. Filósofos, profesores de universidad, profesores de colegio también, médicos incluso, etc. Porque resulta que precisamente es ese paternalismo o esa superioridad intelectual que hay en la que es de donde emerge todo el buenismo. Correcto. Y al final todo eso se resumía en que el buenismo había cuajado en el sentido de que el Partido Demócrata, y esto por ejemplo Zizek hace unos 10 años también lo decía, ¿cómo se llamaba este libro? En defensa de la intolerancia, en el que prácticamente lo que decía era exactamente esto. No puedes, en un sistema capitalista, con unos desarrollos de desigualdad enormes y con un modelo como es el estadounidense, donde se dan unos márgenes de injusticia social grandísimos, pretender dártelas de progresista o dártelas de progre, haciendo leyes de igualdad de género, leyes de igualdad racial, leyes normativas, pero reducirlas o aplicarlas materialmente solamente a aquellas minorías que al final se reducen precisamente a los inmigrantes que han conseguido cruzar la frontera y que no tienen un duro, que nadie les contrata y tal. Es decir, que al final toda tu aplicabilidad material, todos tus arreglos económicos se reducen a dar ayudas o dar apoyo, o sea, limosnas simbólicas a gente que efectivamente lo necesita, pero que es una minoría tan minoritaria que se considera al final como la excepción. Aunque sea mayoría, el cheque regalo de Zapatero, lo que tú quieras, ¿vale? Es desde aquí para ver si con esto lo aplacamos y ya está. Si tú quieres realmente, es decir, tú quieres ser progresista, si tú quieres ser progresista, has de cambiar todo esto de aquí. Es decir, el progresismo es nuestro, es del ser humano, es el ser humano el que progresa. Claro, por eso decía, si tú das una ayuda a una minoría, al final la gente te estará pensando en dos cosas. La primera, no estás asumiendo las reglas de juego, esa persona que es pobre y que debería perder en esas reglas de juego, le estás haciendo una excepción y le estás poniendo como que fíjate tú, digamos así como el favorito de los progres o algo así, ¿no? Y por otro lado, al final se acaba asociando que la sanidad pública, la educación pública, las becas y todo eso, eso es para los inmigrantes o es para las minorías raciales o es para los más pobres. Pero la amplia clase media, y con esto ya termino, se quedan en las mismas condiciones. Y por eso mismo, al final acaban apoyando a Trump. Porque es como, joder, si este tío es un triunfador, me va a traer una empresa, me va a traer pasta, me va a traer un sueldo en condiciones a casa y un trabajo estable, pues voy a votar al tío este. A cualquier europeo. Claro, pero ni siquiera cualquier europeo, es que es cualquier persona que esté dentro de un régimen de capital. Sí, pues sí. Exacto, no se trata sino se trata cualquiera de la pasta, exacto. Tú tienes la plata para pagarte un seguro privado,
y poder ir fardando de que te vas a hospitalizar en la Delphos Motors Incorporated y no en la pública, ¡hostia! ¿No? Entonces, lo que tú dices, pues no, eso es para los inmigrantes, para los pobres. Y al final lo que ha pasado es que el sector público se está asociando como que es el sector para los pobres. Correcto. Bienvenido correcto. a América Latina. Bienvenido. Bienvenido. Sí, Bienvenido. sí, O sea, nosotros totalmente. tenemos sistemas públicos, pero para los pobres. El Para resto los de pobres, gente claro. no participa de eso. Y al final se acaba convirtiendo en que si tú entras en ese tipo de instituciones es porque no tienes pasta. Exacto. Correcto. Y es como un lugar de desprestigio. Correcto, totalmente. Exacto. Pero bueno, pero es que Europa también tuvo un momento después de la posguerra donde les entró mucha pasta y eso hizo, claro, que el estado de bienestar fuera muchísimo más poderoso que ciertos lugares de riqueza privada. Y eso hace que la concepción sobre esos sistemas sea otra absolutamente a la que podría llegar a pasar en el mundo. En el caso de... Pero sí que veíamos, por ejemplo, que en los manuscritos eso, que es un tema de estar imbuidos en un sistema de capital, pues lo que va a hacer es que todo el mundo se despersonalice y busque es la ganancia del capital per se. Y de hecho que nos eduquemos en eso y nos guste eso. La competencia, los juegos de competir, todo eso. Igual si uno, me estaba pensando eso, si uno pone a rastrear todos estos juegos de competencia de fútbol, de olímpicos, todo eso, eso igual tiene un origen pegado al capitalismo. O sea, al final eso es esta lógica de competencia, etcétera. Claro, entonces, y bueno, ya también para cerrar ese tema de, bueno, en qué están convertidos los partidos comunistas hoy, ¿no? Hoy son como unas, en su mejor lugar, un sistema parasitario de otros lugares que ya no son, que en su mejor lugar son socialdemócratas en su mejor lugar. Pero sí que hay una crisis yo no sé si de carencia de discurso o de carencia también de fuerza para poder generar este cambio desde adentro, ¿no? Entonces nos quedamos peleando por darle al obrero un mejor salario, un mejor, no sé, hospital y una mejor vía para que mueva su coche y no en romper la relación de capital que nos media. Claro, pero porque yo creo que al final las organizaciones comunistas se han agarrado tanto a una idealización en el que no son capaces de generar una nueva teoría, sino ¿a quiénes les fue bien? A los soviéticos. ¿Por qué les fue bien a los soviéticos? Porque hicieron esto, y escribieron esto y esto. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y no se va generando. No se tiene en cuenta, por ejemplo, que Lenin criticó a los clásicos, que criticó a Kautsky, que criticó al propio Marx y al propio Engels. No tienen en cuenta de que Rosa Luxemburgo, que también estaba ahí casi consiguiendo que hubiera un estallido revolucionario en Alemania, también cuestionó las bases del marxismo en muchas ocasiones. Lo mismo con Gramsci. Si en lugar de eso lo único que se hace es un intento de reproducir, un intento de captar la pureza o el idealismo marxista al final. Porque estamos entrando en la fase de también amputación de la entropía subjetiva. Es decir, esta se puede fácilmente en la socialdemocracia consiguió hacer, pero subjetivamente también se de esto. Es decir, oye, queremos teatros, ¿no? Vale, ¿no? O yo qué sé, los gays ahora reivindican, pues todos somos gays, y yo qué sé, el buenismo nos va a matar. ¿Me explico? Porque amputa la lucha. A donde sea castras de esto. A nadie se le niega, hoy en día, en este mundo tan liberal, a nadie se le niega su derecho a expresarse y tal. ¿Vale? Con lo cual, si no se le niega a nadie, todo el mundo se expresa. Con lo cual ya no hay por qué luchar. ¿No? Exacto. Interesante llevar eso a Rusia o a China, ¿no? Que normalmente se les trata, pero claro, pues es una sociedad de lucha que a punta de lucha igual ha salido adelante. De hecho, antes has dicho una cosa, lo de que también nos estamos moviendo en una realidad que nos obliga a asumir las reglas de juego del capitalismo. Esto era lo que el otro día, cuando fuimos al barecito este que os llevé, comentaba con lo que me pasó a mí con Alejandro. Es decir, las condiciones... Esta idea me vino porque en el seminario, el Bermudo, que no abrió la boca en toda la puta mañana,
abrió la boca un minuto y dijo una joya que a mí me encantó, y es eso, es que el capitalismo no es solamente un mero capricho o un mero sistema político, económico y social que nos gusta y ya está, sino que también despliega unas dinámicas que nos obliga a asumir las reglas de juego del capitalismo, como por ejemplo eso, que nos obliga a competir entre nosotros, que nos obliga a asumir unas reglas de juego de de competitividad, de ser el mejor, de tener los máximos títulos posibles. Hoy y ayer estoy hasta los cojones de no parar de leer tweets todo el rato de que el tío este del PP no paraba de reírse del Castell, cuando el Castell era catedrático y tiene no sé cuántos títulos y no sé cuántas cosas. Y era lo que estaban diciendo algunos, y pero vamos a ver, o sea, ¿por eso ya no te puedes reír de una persona? O sea, si no tuviera títulos ni tuviera nada, entonces sí. Muy bien, muy bien. Y Sí, señor. hoy, por ejemplo, creo que era la de Más País, La Clara. la Clara, algo ha soltado parecido. No, pero no a favor, sino en contra. O sea, lo que estaba diciendo, al final acabó soltando los títulos que ya tenía. Es como que no me jodas. Pero es que eso pasa con cualquier rama, no te pienses que es por una... Claro, es que pensaríamos que dentro de ramas como la filosofía o lo que sea, la academia misma no tienes, pero la academia es un lugar brutal de creación de todo este sujeto lleno de competencia y lleno de... Te tiramos 3 becas, mira tú qué haces con tus 70 compañeros y mira cómo la ganas. Claro. Lo que sea, la nota del profesor, mira, dan, pero el compañero que tenga menos, entonces sube la curva para la calificación del resto, entonces... Exacto. Con el tema de las publicaciones de un artículo. El conocimiento mismo, el conocimiento mismo pasa por ese lugar de, no, es que este es mi libro y esto yo lo mandé a poner que esto es Marx y las regalías van para Marx, pero a ver si esto lo escribió él solo, si fue toda una vaina de estar sentado hablando con mucha gente y bueno, lo que sea. Claro, es que al final es eso, y lo mismo pasa a la hora de leer un puto artículo sobre la explotación, sí, sobre la explotación, pero que resulta que el artículo tiene que estar sometido a criterios de cuartil 1, de cuartil no sé qué, de estar publicado en una revista de reputación. Para que luego la revista de reputación se queda con los derechos de autor tuyos, sube esa vaina a una plataforma cerrada que las universidades tienen que pagarle para acceder a esa vaina, y luego entonces hay unos tíos que se están volviendo multimillonarios a punta de la academia y de lo que nosotros estamos produciendo para ellos como lacayos, como viles, bueno, animales. ¿Sí? Y al final acabas asumiendo de alguna manera esas reglas de juego, para que al final acabes tu trabajo criando polvo en un armario.